El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y tenemos aquí el texto que se encuentra en San Lucas capítulo 10, versículo 17. San Lucas capítulo 10, versículo 17. Y nos relata un poco el efecto de la predicación. En determinado momento el Señor Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. No eran solamente los 12, había más discípulos, pero de esos discípulos él separó 12, y este número eran 70 personas que salieron a predicar, iban de dos en dos, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y fueron enviados por el Señor Jesús sin saber qué resultado podían llegar a obtener. Cuando vuelven, traen el parte de aquello que había sucedido y el gozo era realmente grande. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, lo primero que ellos destacan es la autoridad que tenían. Cuando el Señor los envió, les dio la comisión y les explicó la tarea que tenían que realizar, y lógicamente les asombró la autoridad. La autoridad es el respaldo a la tarea que ellos realizaban. La unción del Espíritu Santo. Realmente ellos quedaron sorprendidos. Y es algo que nos sorprende también cuando comenzamos a servir al Señor. La autoridad que tenemos, la autoridad que el Señor le otorga a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para enfrentar a esos demonios que están en las vidas de las personas. Porque el demonio puede lograr influir a una persona desde afuera o introducirse adentro, claro, si la persona le permite, le abre la puerta, para obrar a través desde adentro en la persona, ¿no? En ambos casos ellos veían la autoridad porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús y se sujetan a personas que están sirviendo al Señor. Nosotros podemos ministrar y orar por las personas que están siendo perturbadas, que están siendo influenciadas, y aún aquellos que están siendo poseídos por espíritu. Tenemos la autoridad para hacerlo. Tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó la autoridad sobre todas las personas en la cruz del Calvario y venció a Satanás, lo venció al diablo. Entonces nosotros podemos ir y predicar. Bueno, el problema está que a veces nosotros vamos con miedo, con inseguridad, vamos allí como diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sé yo? Me falta experiencia, me falta esto, me falta lo otro. Pero la realidad es que Dios está con nosotros y los demonios se sujetan, así como se le sujetaron a los discípulos que iban de dos en dos. Y la respuesta de Jesús era, mire qué singular esto, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice yo veía caer a Satanás? Porque Satanás gobierna el mundo a través de los aires. Él tiene un lugar entronado entre la tierra y el reino de Dios. Por eso el reino de Dios se llama el tercer cielo. El segundo cielo es el cielo de Satanás. Y el primer cielo es el cielo que nosotros vemos, el celeste. Entonces cuando Satanás actúa, lo actúa desde el segundo cielo, porque desde el aire, lo vemos ahora con un dron, y tiene una imagen global de la situación, él tiene influencia y puede ver las cosas de una manera diferente para organizar todo su ejército espiritual y gobernar al mundo, ¿sí? Entonces cuando los discípulos salían a predicar y reprendían a los demonios que estaban en la tierra, esos demonios eran derrotados en la tierra por la autoridad de los discípulos de Jesús, y Satanás perdió la autoridad que tenía y cayó.
Por eso a veces nosotros escuchamos canciones y algunas las cantamos en la iglesia donde decimos el diablo cae, el diablo cae. ¿El cae de dónde cae? De ahí, de ese lugar de autoridad y de influencia. Porque nosotros predicando la palabra del Señor y logrando que las personas reciban a Jesús en el corazón, limitamos la seguridad que ellos tienen, que Satanás tiene aquí en la tierra, la limitamos y cae como un edificio. Cuando es derribado, cae allí inmediatamente. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra. Incansablemente tenemos que hablar del Señor. Va a llegar un momento en que Satanás va a caer. Y el día que Satanás caiga, su influencia es nada. Y allí la iglesia y el evangelio va a correr y va a ganar tantas almas para Cristo. Y muchas personas que hoy se oponen de manera tajante, mañana serán instrumentos poderosos en las manos del Señor, como sucedió allí en Hechos 18, la iglesia de Éfeso, que los brujos traían los libros de magia. En aquel tiempo no se imprimían con una imprenta, sino que era a mano. Cada libro era carísimo. Sin embargo, lo hacían porque entregaron su corazón a Jesús. Él veía a Satanás caer. Cuando la iglesia predica el evangelio en unidad, con la convicción de la autoridad de Cristo en su vida, la iglesia derrota a Satanás en la ciudad donde se encuentre. El demonio que está operando aquí en Morón, el demonio que opera en la provincia de Buenos Aires, va a caer por el accionar de la iglesia, la injerencia de los hermanos predicando la palabra del Señor, los hermanos llevando el mensaje. Versículo 19 dice, reafirma, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Imagínense que ellos iban a predicar a tantos lados, y en algunos lugares había serpientes, escorpiones, y en otros lugares no. Entonces por ahí iban a un pueblo que estaba tranquilo en esto, bueno, no había mayor inconveniente, pero en otros lugares era verdaderamente peligroso. Y el Señor le está diciendo, yo les doy autoridad para pisotear toda fuerza del enemigo, porque habla de serpientes y escorpiones, que son bichitos de la naturaleza, pero dice, y toda fuerza del enemigo. Entonces no está hablando de los bichitos nada más, sino está hablando de toda brujería, de toda hechicería, de todo trabajo que se realiza para que el evangelio sea detenido. El Señor dice, yo os doy potestad, les doy poder, les doy autoridad para vencer. Mi hermano querido, Dios te ha dado la autoridad para vencer. Si en este tiempo te estás enfrentando con espíritus, contra situaciones que por allí pareciera que te sobrepasan, déjame decirte, el Señor te dio autoridad. Y esa autoridad hay que ejercerla, hay que tomarla, hay que agarrar y soltarla contra el enemigo, y él va a tener que ceder, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Si Satanás tendría tanto poder, el evangelio no crecería en el mundo, y sin embargo está creciendo. El evangelio ya debía estar destruido hace montones de años. Sin embargo, es imposible. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Pero acá hay un comentario que yo quiero resaltar. A veces cuando la persona trabaja para el Señor y está en este movimiento de milagros y de operaciones del Espíritu Santo, donde vemos el poder de Dios de manera tan palpable, podemos poner nuestro corazón exclusivamente en esto, ¿no? Esto sucedió allá en los 80, un evangelista, Carlos Anacondia, comenzó a predicar la palabra y hacía campañas multitudinarias de 50.000 personas en todas partes. Entonces la gente, todos los hermanos estaban enloquecidos con esto y predicaban y los demonios sujetaban y los milagros sucedían, y esto se replicaba en cada barrio, en cada iglesia. Fue un momento glorioso y muchas personas pusieron su corazón allí, su regocijo allí. Pero mi hermano querido, nosotros tenemos que saber que nuestro regocijo no está solamente en el accionar del obrar de Dios a través de nuestras vidas, sino que tiene que estar en
en el hecho de que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados. Esto es lo que Jesús dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál debe ser el regocijo nuestro? Servir al Señor, sin lugar a duda. A veces lo hacemos con sujeción de demonios y a veces no. Pero sobre todo nuestro regocijo tiene que estar en el hecho de que nuestro nombre está escrito allí. Si el Señor decide que nuestros días se acaban sobre la tierra, tenemos un lugar preparado para nosotros. Jesús nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar en el cielo para todos aquellos que le aman y le sirven al Señor. Allí debe estar nuestro apoyo, porque muchas veces por causa del enemigo, el enemigo se levanta de una manera fuerte. Bueno, el pecado ha avanzado muchísimo y entonces tenemos tiempos de zozobra y si nuestro gozo está solamente en la operatoria del Espíritu Santo, bueno, quizás no tengamos gozo porque en el medio del fragor de la lucha a veces esas cosas no las vivimos todo lo contrario, la lucha, el conflicto, el problema. Por eso dice, regocijate que tu nombre está en el libro de la vida anotado. Vos estás anotado en el cielo, ese es tu lugar. Y acá estás batallando, y tus batallas van a alcanzar una victoria. A veces las vamos a ver y otras no. ¿Por qué? Porque nuestra vida es corta y nuestras batallas son grandes y por allí la batalla que estás librando es tan grande la victoria que te va a dar el Señor que tu vida no alcanza para verla, porque se va a replicar tantas veces que van a vivir tus hijos, tus nietos, van a ver la victoria que estás alcanzando hoy en el reino del Señor. Mi hermano querido, este es el efecto de aquellos que sirven al Señor. Ver a Satanás caer derrotado. Y déjame decirte algo, estamos trabajando para que esto suceda en Morón, en Buenos Aires y en Argentina. Así que no bajes los brazos porque vamos hacia adelante. Probablemente algo no lo terminemos de ver nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a continuar la labor que nosotros estamos comenzando en estos días. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos por esta tarea que tú nos has dado, Señor, de enfrentarnos a serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, sabiendo que nada nos va a dañar, Señor, pero nos regocijamos primeramente, Señor, en el hecho de que nuestros nombres están escritos allí en el libro de la vida y nos espera un lugar de gloria, Señor, allí en el cielo, donde no habrá llanto, no habrá lágrima, sino gozo eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.